Bueno, paso a presentarles a la siguiente comunicadora. Se trata de Natalia Ruiz Martínez. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense, máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid y doctora también por la Universidad Complutense de Madrid. Expuso la tesis Poesía y Memoria, Histoire du cinéma de Jean-Luc Godard. Entre sus varias facetas destaca sobre todo la de la investigadora en varios grupos de trabajo en el ámbito de su facultad y a lo largo de su desarrollo profesional ha sido también colaboradora honorífica con otras facultades, como por ejemplo la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Natalia tiene una amplia experiencia docente y es habitual en cursos y seminarios y también ha trabajado muy de cerca en el mundo museístico. Desde 2014 colabora con CaixaForum. En la curaduría destacaré que ha sido coordinadora del montaje y catálogo de la exposición de la obra gráfica de Balot en la Real Casa de la Moneda y ha sido también la encargada de documentación para el atlas de la exposición sobre Walter Benjamin, Constelaciones, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ha escrito también para diversos libros, artículos críticos y firma habitualmente reseñas en revistas y otras publicaciones periódicas. Es también habitual de congresos, seminarios y conferencias y nos interesaba su mirada por cuanto ella es experta en el séptimo arte y las fragilidades específicas que éste tiene. Su comunicación la ha titulado El viento en los árboles, la fragilidad de las imágenes y le cedo la palabra. Venga, muchísimas gracias. No, muchas gracias a la organización por invitarme, porque yo no formo parte de la asociación, así que muchísimas gracias por invitarme a este congreso que, entre otras cosas, a nivel organizativo ha funcionado muy bien en este entorno estupendo. Para evitar que el retraso se siga acumulando yo voy a leer. Entonces, yo voy a leer y más o menos eso deberían ser los 20 minutos, más o menos. Vamos a intentarlo. Entonces, lo mío es sencillito. Yo voy a contar una pequeña historia con varias reflexiones. A ver si esto funciona. Sí, funciona. El 28 de diciembre de 1895 tuvo lugar la primera proyección pública de cine. El cinematógrafo, inventado por los hermanos Lumière, había sido presentado antes ante un comité científico para así poder patentarlo. En ese tiempo, Louis y Auguste habían estado haciendo pequeñas películas con su cámara proyector. De hecho, hay toda una serie de versiones sobre la salida de los obreros de la fábrica. Y finalmente fue su padre Antoine quien decidió ir a París y alquilar una sala de un céntrico café para probar las posibilidades comerciales de este nuevo logro. No fue aquella sesión en la que la gente saltaría asustada por la entrada del tren, pero sí a la que acudió un hombre del espectáculo, Georges Méliès. Al terminar la proyección, se acercó a Antoine Lumière, le expresó su interés en adquirir tan interesante aparato, porque que el jardinero acabara empapado o que la hija de Auguste comiera... la hija de Auguste comiera con más o menos apetito realmente le había sido indiferente, pero ver cómo al fondo del plano se movían las hojas le había fascinado. Aquel artista, capaz de las más logradas desapariciones, los más perfectos trucos, quedó maravillado por la brisa en los árboles, por la leve oscilación de las ramas. La leyenda cuenta que Antoine Lumière le respondió con una negativa y la aseveración lapidaria de que el cine era un invento sin futuro. Semejante contestación venía muy probablemente motivada por el hecho de que para los Lumière era casi un experimento más. La fortuna familiar ya estaba asegurada por la fábrica de material fotográfico al que su hijo Louis había añadido importantes innovaciones. Pero esa fórmula, sans avenir, sin futuro, sin porvenir, situaba el cine desde su inicio en dos de sus aspectos más definitorios. El cine no fue entonces, ni en general lo sería después, tomado en serio por la sociedad bien pensante. Y el cine era claramente un arte del presente. Imágenes del presente captadas con un invento de su época. Venía siendo así también con la fotografía, pero su quietud les confería una cierta temporalidad. Las imágenes eran perfectamente realistas, pero quedaban congeladas como en la pintura. La cualidad de presente, de fugaz y hasta entonces inasible presente, se la daba el movimiento, del más sutil al más impactante, el caminar de la gente, las sonrisas de los muchachos, el susto de un gato, el vapor, los coches de caballos o el tren.
arte de su tiempo y del tiempo. Mientras el cine se debió a la técnica analógica, el presente estuvo ahí de forma obligada. Incluso los más elaborados melodramas historicistas de Hollywood nos hablan sobre todo de la forma de pensar y de trabajar de los que entonces eran presente. ¿Era esta frágil cualidad de presente lo que vio el público en los primeros años del cine? Pues quizá puede que no. Puede que posiblemente se expandiera como una atracción más. Otra novedad debido a los avances técnicos. Total, había montones a finales del XIX. Pero indudablemente el cinematógrafo Lumière y la idea de la proyección se entendió como un logro, una meta alcanzada. La búsqueda del movimiento en la fotografía había pasado por distintas fases. La primera fue esta, los dispositivos de múltiples cámaras de Muybridge, que a partir del experimento, este no es el primer experimento, esto sería más adelante, pero el primer experimento se hizo a partir de un montón de cámaras simultáneas para comprobar cómo corría un caballo al galope. El gran cambio lo introdujo un médico, Etienne Jules Marais, que en su afán por estudiar la fisiología humana fabricó el cronofotógrafo, que introducía la simultaneidad en la imagen. Y el kinetoscopio de Edison era ya una sucesión de imágenes en movimiento, pero a ver en dispositivos individuales, con monedita. Esta era la parte que le interesaba a Edison, que cada vez que vieras las imágenes, echaras la monedita. La calidad alcanzada por el cinematógrafo, la emoción compartida al ver conjuntamente la proyección, fueron sin duda la culminación de muchas investigaciones. La felicidad ingenua de vernos, se nos figuran ahora como un tiempo perdido, un tiempo donde no se vivía en la sobreabundancia de imágenes, sino en su escasez y sobre todo en su anhelo. En Histoire du cinéma, Godard se refiere a este deseo del cine a través de una hermosa metáfora y lo hace haciendo una especie de relectura del poema El viaje de Baudelaire, que empieza por los versos: para el niño amante de mapas y grabados, iguales son el mundo y su vasto apetito. Los Lumière contrataron operadores a los que enseñaron a usar el nuevo artilugio y los mandaron a filmar el mundo. De hecho, hace poco se ha estrenado una película en la alcoba del sultán, una película de Javier Rebollo, que es una especie de ficcionalización de la historia de uno de estos operadores. Hubo varios famosos, él habla de Gabriel Bale, pero sin duda el que se ha hecho más conocido es Promio, porque a Promio se le atribuye la invención del travelling, cogiendo un vaporeto en Venecia. Y estos operadores, aparte de que les hubieran enseñado a usar el aparato, tenían que tener, francamente, mucho talento, porque solamente tenían rollos de 50 segundos, había que elegir el emplazamiento, el momento, inventarse qué hacer con esos 50 segundos. Realmente, si era Louis Lumière quien les había enseñado, Louis Lumière ya había tenido bastante talento para el encuadre. Pero, sorprendentemente, los Lumière enseguida vendieron todo. Para 1905 desmantelaron esta parte del negocio porque a ellos lo que les interesaba buscar era un procedimiento que efectivamente encontraron para la fotografía en color. La configuración de qué sería el realismo en el cine... Uy, Dios mío, he pasado esto, se me ha ido muy para atrás. Vale, pues hay algo que debería... Vale. La configuración de qué sería el realismo en el cine encontró rápidamente su paralelo en el desarrollo de la ficción por Méliès. Este era el estudio que inventó Méliès. Era una especie de gran invernadero lleno de luz, con un montón de paneles que se movían para poder rodar la mayor parte de las horas del día. Y consiguió hacerse con una cámara, finalmente, y así plasmar las fantasías y sueños del fin de siglo. De hecho, puede decirse que su éxito tuvo un papel sustancial para que el cinematógrafo no fuera arrinconado después del desastre del incendio del Bazar de la Charité, que era lo que estaba enseñando antes, perdón, ahí está. En este incendio murieron más de 200 personas en París en 1897. Se debió a un montón de causas el que hubiera tantos muertos, pero el origen ciertamente venía de las lámparas de éter que se usaban para la proyección. Los Lumière inmediatamente iniciaron un proceso para cambiar a lámparas eléctricas, pero el fuego definitivamente acompañaría al cine de forma continua, ya que durante las primeras décadas la base de la película era de nitrato, lo que hizo que incluso sin los riesgos del calor durante la proyección, el material se degradara y al hacerlo se volviera aún más inflamable. A ver, aquí está. De hecho, es que realmente, como veremos, los almacenes podían entrar en combustión ellos solitos, no hacía falta nada más.
En sus primeras décadas, el cine fue un campo de gran inventiva. Según se alargaban los rollos, hubo que buscar cómo crear una narrativa, cómo desarrollar el montaje, una creatividad que se apoyaba en la fuerza expresiva de las imágenes. Su capacidad comunicativa y su rápida expansión hizo que pronto se viera como una industria con grandes opciones de negocio y un campo para la transmisión de mensajes. El hecho de que los largometrajes requirieran amplios equipos y recursos hizo que la producción estuviera sujeta a las fuentes de financiación, las cuales fueron acotando qué se podía hacer en aras de la rentabilidad o de la propaganda. Estas cuestiones aparecían ya apuntadas en un texto muy citado una y otra vez, de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que se publicó por primera vez a principios de 1936. Este artículo intentaba definir qué caracterizaba a los entonces nuevos medios, la fotografía y el cine, cómo esto los diferenciaba de las artes anteriores y qué cambios suponían su relación con el espectador. Frente a los antiguos cuadros o esculturas, la técnica fotográfica permitía teóricamente la repetición exacta, lo cual hacía que la obra perdiera su carácter único, se facilitara su acceso y llegara a un público amplio. Es uno de los textos en que Benjamin se refiere a la idea de aura. ¿Qué era el aura para él? Bueno, pues él expresaba el aura como una forma de decir la unicidad y el valor de culto original de las tradicionales obras de arte. No lo hacía con nostalgia, sino como constatación, un cambio debido a las nuevas técnicas y la nueva forma de relación con las personas. Entre otras apreciaciones muy interesantes, señala también en este artículo que siendo como eran muy modernas algunas películas, el público las aceptaba infinitamente mejor que el lenguaje del arte de vanguardia. Incluso siendo Walter Benjamin aficionado al cine y observador sensible de su relación con la sociedad, su consideración sobre su materia se ajustaba a la idea extendida de que había copias iguales aquí y allá. Sin embargo, a principios de los años 30 ya era manifiesta la precaria condición física de las películas, su fácil mutilación y destrucción. El mismo año en que se enunciaba este sonoro sintagma de la reproductibilidad técnica, dos jóvenes entusiastas, Henri Langlois y Georges Franju, que no llegaban a los 25 años, consiguieron por fin reunir los apoyos y la financiación para que se fundara la Cinémathèque Française. Acuciados por la destrucción masiva que había del cine no es el único centro de conservación que se fundaría en la época. Notoriamente hay que destacar los archivos británicos, que también son de mediados de los años 30, pero sí que es el lugar, la Cinemateca, que asumió tanto el valor artístico del cine como la necesidad de hacerlo perdurar más allá de su integridad física. La rápida evolución del cine hizo que las pequeñas películas pronto se olvidasen. Caso paradigmático, por no poner otros, fue el que hemos visto de antes, del gran Georges Méliès, que se quedó completamente arruinado y se vio obligado a vender su almacén de películas, que fueron reconvertidas en tacones de zapatos, y esto no es broma. Se aprovechaba el material plástico, a veces intentaba sacar lo poco que tenían de sales de plata. Henri Langlois se pasó años recorriendo mercadillos en la búsqueda de latas de películas. Las guardaba como podía en la bañera de su casa familiar, hasta que consiguió que se creara la Cinemathèque. Una vez establecida, asumió dos líneas de trabajo que le harían singular frente a otros centros. Primero, intentar reunir todo tipo de materiales, bocetos, guiones, vestidos, carteles, cámaras, para configurar una idea de museo de cine que integraba objetos y sala de proyección. Y segundo, entender la conservación no como un almacenaje, sino como una comprensión de la dialéctica olvido-recuerdo. Langlois siempre partió del principio de que las películas están para verlas y que el desgaste que implicaba proyectar viejos rollos era un riesgo menor en comparación con la gran posibilidad de que pervivieran en la memoria de los espectadores. Conocedor sin igual de la historia del cine, su forma de diseñar las programaciones, sorprendente, sugerente, inculcó el amor por este arte en varias generaciones. De ahí saldrían futuros directores, historiadores, restauradores. Con gran dedicación siguió buscando incansablemente copias de las obras maestras para ver cuál estaba menos deteriorada, escondió películas durante la ocupación y siempre promovió la creación de filmotecas en todo el mundo. Tristemente, su apuesta por la proyección se revelaría muy acertada, ya que incluso en almacenes de instituciones los antiguos materiales podían entrar en combustión. Uno de los más famosos fue muy pronto. En 1937 ardió por completo el almacén de la Fox
donde estaban todas sus películas del mudo. En 1965 abrevió el almacén de la Metro-Goldwyn-Mayer. Lo que pasa es que la Metro-Goldwyn-Mayer había hecho ya alguna transferencia de soporte. Y en 1978, que es el año siguiente a la muerte de Langlois, abrevían por combustión interna los depósitos, los archivos nacionales de Estados Unidos y los de la George Eastman House, es decir, la Casa Kodak. 2 años más tarde, uno de los depósitos que tenía la Cinematheque sufrió un pequeño incendio, pero bueno, no fue muy grave precisamente porque habían intentado hacer contratipados. Los materiales posteriores al nitrato, que serían el acetato y el poliéster, fueron menos explosivos, pero tampoco seguros. Y la digitalización, aunque supone un gran avance, tampoco garantiza la supervivencia eterna de una obra cinematográfica, tal cual la quiso su autor. También habría que añadir que a lo largo de su historia, el cine no siempre, digamos que casi nunca, ha llegado al público según hubieran querido sus autores. Razones de censura y control político, motivos económicos, control de producción, desde cercenar o remontar una película a detener un proyecto de raíz. He puesto así unos ejemplos rápidos. A Stroheim, que lo echaron de uno de los rodajes, llegó el productor y lo echó del plató. Eisenstein, que como no se ajustaba del todo bien a la doctrina que tenía que transmitir, lo encerraron varios años a dar clase en la Escuela de Cine de Moscú y no le dejaron hacer películas. Del mismo modo, pues no me cabrían todas las fotos, habría que hablar de las decenas y decenas de técnicos, guionistas y cineastas que en el invierno del 33 tuvieron que salir corriendo de Alemania. Y, bueno, pues uno de los autores por excelencia perseguidos por Hollywood, aquí tienen a Orson Welles, que además está rodando la película que particularmente destrozaron y que le amaba mucho, el Cuarto Mandamiento en español, de Magnificent Ambersons, que le cambiaron el final, porque consideraron que no era lo suficientemente comercial. Lamentablemente, así como la música existe realmente en la partitura y las obras de teatro en el texto escrito, el cine no es un guión ni un storyboard. El cine solo existe en las imágenes filmadas y montadas. El poema de Baudelaire, que Godard utilizó como metáfora del recorrido del cine, no es nada esperanzador. El viaje conduce a maravillosos destinos, pero aquí y allá se encontrará con los defectos humanos y el propio viajero no podrá escapar de su naturaleza. Amargo saber que el viaje nos brinda, el mundo monótono y pequeño, hoy, ayer, mañana, siempre, nos hace ver nuestra imagen, un oasis de horror en un desierto de hastío. Así fue como el negocio de la industria fue derivando en su propio colapso y en su disolución en el marasmo del audiovisual. Sin embargo, aún ahora que vivimos sumergidos en la banalidad de lo publicitario y lo autorreferencial, todavía quedan artistas que crean imágenes no pensando en su consumo, sino en su poder de expresión, en la belleza y el pensamiento que encierran. Y todavía hoy aquellas imágenes de nuestros antepasados nos golpean, no como ruinas de templos y palacios, sino como el efímero presente que fueron de existencias y emociones. Las imágenes, siempre precarias, siempre necesitadas de nuestra mirada, siguen mostrando la fragilidad de nuestra existencia. Es así el arte del cine, tanto más impactante cuanto más sutil. La hierba ondulante, el tacto de una mano, el temblor de una voz, una carrera hacia el mar, una despedida, un encuentro, el viento en los árboles. Para terminar, como conclusión, leeré una cita larga de D. Uberman, pero que me parece que venía muy al caso. Delante de una imagen, por antigua que sea, el presente nunca deja de reconfigurarse. Delante de una imagen, por reciente, por contemporánea que sea, el pasado no deja de reconfigurarse, ya que esta imagen no deviene pensable, sino en una construcción de la memoria. Ante una imagen, en fin, tenemos que reconocer, humildemente, que probablemente nos sobrevivirá, que ante ella somos un elemento de paso y que ella es el elemento de futuro, de la duración. La imagen tiene más memoria y más futuro que aquel que la contempla. Muchas gracias.